Eh, ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Ok, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a la prensa. Gracias por venir hasta acá, hasta San Gabriel. Sabemos que hace un poquito de frío, pero era importante, como dijo el presidente, estar en todos los rincones, estar en terreno, asegurándonos de que las cosas pasen, de que podamos seguir enfrentando de manera conjunta la situación de emergencia que ha vivido nuestro país, particularmente la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región del Biobío, O'Higgins, Maule. Acompañando a los vecinos y vecinas. Y en este caso yo quiero destacar obviamente algo que ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros, dados los incendios que tuvimos durante el verano y hoy día por este frente de lluvia que se ha producido, no diría yo tan de manera distinta a otras veces, pero sí con mayor intensidad, ¿no? Porque no es primera vez que estas zonas viven estos tipos de frentes de mal tiempo, pero claramente la intensidad fue mayor y el aprendizaje tiene que ver con que el trabajo coordinado desde el gobierno central, con sus policías, con sus distintas ramas de la Fuerza Armada, junto también con bomberos, junto con sus distintos servicios, con los municipios, los gobiernos regionales y también las juntas de vecinos ha sido clave para enfrentar esta situación. Y eso quisiera destacarlo porque aquí, por ejemplo, en San Gabriel, donde nos encontramos, la articulación de la alerta temprana funcionó. En comunicación con la Junta de Vecinos, los vecinos y vecinas les llegó la alerta en sus teléfonos, se pudieron organizar las evacuaciones y por suerte y por esa organización no tuvimos que lamentar pérdidas de vida humana, ¿no? Yo quiero destacar aquí la labor obviamente de esta brigada que está en conformación, que lidera Bárbara. Aprovechamos de decir que les faltan 4 personas para poder ya inscribirse en la zona de San Gabriel, así que todos aquellos voluntarios, voluntarias que quieran sumarse, solo 4 les faltan para poder constituirse, han cumplido una labor importante. Además, durante este periodo estamos con nuestra delegada presidencial de la provincia de Cordillera, Alejandra Cortés, con nuestros parlamentarios también de la zona, Ana María Gamuni, nuestros concejales, con nuestra consejera, con nuestra dirigente Joana, que es la dirigente de la Junta de Vecinos, y todos y todas, y el alcalde, por cierto, que ya no está, pero nos acompañó, hemos estado actuando de conjunto para enfrentar esta situación. La situación de la afectación en la zona de San Gabriel en general, en todo el San José de Maipo, más que lo que ha vivido la zona sur, que es de barro hasta a este nivel de altura en algunos casos, otros más bajo, donde se les inundaron las casas. Aquí principalmente la afectación es por la filtración del agua lluvia y por los vientos. Entonces las casas más que barro se mojaron, tuvieron daños de techo, del material ligero con el cual se han construido las viviendas y también respecto a la actividad rural, ¿no? Por los ganados, ¿cierto? Por las plantaciones y por lo tanto el especial foco acá con el llenado de la ficha FIBE que estamos ya desarrollando desde el día de ayer es poder generar este catastro para poder hacer las transferencias del próximo lunes para que les pueda las familias y los hogares que se vieron afectados en sus viviendas poder hacer algunas reparaciones menores sin perjuicio de lo que va a venir después, ¿no? Que son las reparaciones quizás más definitivas, las reconstrucciones, etcétera. Y también todo lo que va a estar trabajando, ya está trabajando el Ministerio de Agricultura para lo que es el forraje. De hecho, en 2 días más máximo va a llegar forraje a la zona para la alimentación del ganado y los animales que se han visto afectados, ¿no? También respecto al catastro por afectación de predios agrícolas, de plantaciones, de cultivos que también están presentes acá en San José de Maipo, estamos evaluando poder también disponer de recursos y de ayudas para ese sector, porque la idea, como lo hemos dicho siempre, no solamente volver a levantarnos en nuestras casas, con nuestras viviendas, sino que también poder volver a recuperar el estilo de vida que se genera en estas zonas que son principalmente rurales, ¿eh? Y eso implica evidentemente un apoyo para la economía familiar campesina, ¿cierto? Para aquellos que son dueños de animales y que desarrollan este tipo de actividad. Dicho esto, yo quisiera simplemente insistir que como autoridades nacionales vamos a seguir estando presentes, desplegados. El presidente de la República ya, de hecho, está... ¿Ah? Ah, sí, gracias, delegada. Pero quería decir que el presidente también ya está destinándose hacia el Alto Biobío en este momento para visitar la zona.
Y algo importante que me decía la delegada, que una buena noticia, nosotros pasamos de 2.800, casi 3.000 personas en su momento aisladas acá en San José de Maipo, y ya el día de hoy solo nos quedan 4. Entonces estamos trabajando intensamente con la Dirección de Vialidad para poder volver a conectar a todas las personas, y a lo último que nos quedaba en el sector de Baños Morales, ¿cierto? Y Baños Colina, Baños Morales y Lo Valdés, gracias, para poder reconectar a las personas que estaban hasta el día de hoy aisladas, y solamente quedan 4. Así que esperamos durante el desarrollo del día no tener ninguna persona más aislada. Eso ha sido gracias a toda la gestión que se ha hecho, insisto, a nivel municipal, con la delegación provincial, con MOP, con la Dirección de Vialidad, que ha estado incluso antes de tiempo pudiendo dar respuestas para poder reparar aquellos caminos que se cortaron o aquellos puentes que se dañaron. Delegada, no sé si quiere agregar algo. No. Bien, preguntas. Sí, ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas tardes, perdón. Ya vemos que hoy se empezó a aplicar la ficha básica de emergencia. Preguntarle 2 cositas. Primero, ¿a quién va dirigido? Recordar también, por ejemplo, qué se necesitaba para hacer este trámite. Y en segundo lugar, también, este es un tipo de ayuda, pero también hay muchas familias de otras comunas del país en donde, por ejemplo, están solicitando para quitar escombros, por ejemplo, maquinaria pesada. En ese tipo de ayuda también el gobierno ya está teniendo conversaciones. ¿Qué se puede decir respecto a esas familias también? Bueno, lo primero es recordar que hemos estado ya haciendo levantamiento de la ficha FIBE, que es la ficha básica de emergencia, que es la que elabora el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene funcionarios capacitados para levantar esa ficha, y también se han capacitado funcionarios municipales para contribuir a que podamos en menos tiempo catastrar a más hogares y poder resolver cuanto antes el catastro final. Ya con el levantamiento de la primera información va a haber una nómina el día viernes, la primera nómina de la ficha FIDE, para que a partir del lunes próximo empiecen a hacerse las primeras transferencias del bono de recuperación, que es un bono que llega hasta el 1,5 millones, ¿ah? Dependiendo del nivel de afectación de los hogares. Eso es una parte de las ayudas. Otras ayudas se coordinan y gestionan con los municipios a partir de la ficha Alfa, que es una ficha que funciona y se habilita a propósito también de las emergencias y las catástrofes. A través de ese levantamiento de necesidades, que son materiales, frazadas, palas, es decir, bidones de agua, etcétera, etcétera, que es lo que levanta como información de necesidades los municipios con sus encargados y encargadas de emergencia, se envía a nivel central y se pone a disposición los recursos para tener esos instrumentos, esos recursos, etcétera. Esas necesidades básicas que se establecen de las municipales. Eso se está trabajando con los municipios, y el presidente ha instruido además la más rápida capacidad de respuesta ante esas fichas alfa. Lo otro, como les señalaba, tiene que ver con luego la reconstrucción y la reparación de viviendas de acuerdo también a las distintas realidades. Eso se va a trabajar a nivel central con un encargado o encargada para la reconstrucción, que el presidente ya señaló que iba a tener que estar lo antes posible. Vamos a determinar quién va a quedar a cargo, pero eso es otra línea de trabajo. Lo último, respecto a la maquinaria pesada, eso ya se ha estado disponiendo en las distintas regiones y zonas afectadas. Y por cierto, que vamos a seguir trabajando para disponer más y mover la maquinaria que ha estado trabajando en el sector sectores en aquellos lugares donde todavía no se ha podido llegar. Pero la disposición de maquinaria pesada ha estado funcionando ya hace rato en las distintas regiones. Hay que remover el barro, ¿cierto? Hay que remover escombros, se ha estado removiendo, se ha puesto a disposición cuando se ha requerido también al Senapred provincial, por ejemplo, al Ejército. De hecho, yo solo el día de ayer me encontraba en la región de O'Higgins y en el sector de los Huertos de San Fernando y de Placilla, de la región de O'Higgins. Se solicitó por parte de los municipios disponer al Ejército y se dispuso inmediatamente, tanto en el sector de Placilla como en el sector de los Huertos para el día de hoy, la colaboración también del Ejército, que en esto lo autorice, lo determina Senapred.
a solicitud de las municipalidades. Esto es importante señalarlo así. Entonces, entre maquinaria pesada, disposición de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, para todas las ayudas que tienen que ver con sacar barro, sacar escombros, rehabilitar los espacios para poder llegar a más con los otros tipos de ayudas, se ha estado ejecutando y se va a seguir ejecutando en los sectores donde, por distintas razones, por disposición de recursos, todavía no se ha podido llegar. Ministra, CNN Chile por acá. Bueno, usted lo ha dicho, se ha trabajado rápido, pero Meteorología ha dicho que por lo menos en el corto y mediano plazo van a haber 2 fenómenos atmosféricos y temporales de la misma cantidad en las mismas zonas. ¿Cómo se hace para trabajar contra el tiempo y evitar que se repitan las escenas? Y también los mismos caminos han quedado dañados, quizás un segundo temporal los va a terminar por botar. ¿Qué se planea con respecto a eso y con el poco tiempo que hay? Bueno, ustedes saben que están funcionando todos los COGRID periódicamente para estar monitoreando el avance de la situación climatológica, cómo estamos preparándonos, cómo nos hemos preparado en los distintos territorios, porque así funciona la institucionalidad para la gestión de riesgos y desastres, con niveles nacionales, niveles regionales, niveles provinciales y niveles comunales, donde también los municipios son parte, ¿no? Y las distintas instituciones del Estado. Por lo tanto, eso es parte del monitoreo, ¿no? Nosotros tenemos aquí que enfrentar la emergencia, pero también prepararnos porque el invierno está recién partiendo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el trabajo que hace Vialidad para reparar, pero también para prevenir y mitigar los efectos que puedan tener las futuras lluvias. Entonces, todo esto lo trabajamos con las distintas instituciones, levantando información con los municipios, ¿cierto?, con las delegaciones presidenciales y también con nuestros ministerios a cargo, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, ¿no? O las reuniones con los sectores privados, concesiones, por ejemplo, donde las rutas están a cargo principalmente de privados y requieren ciertas medidas de mitigación para los efectos que puedan tener las futuras lluvias y los frentes de mal tiempo. Hola, ministra, buenas tardes. Perdón, y lo último, las alertas. Porque cuando una semana antes, por ejemplo, se ve que un frente de mal tiempo puede ser más preocupante de lo que se esperaba por las dinámicas que tiene, esto inmediatamente a través de los municipios se dice, bueno, puede tener efectos en la población y se activan las alertas para las evacuaciones, para las medidas preventivas, porque lo principal es resguardar la vida de las personas. Hola, ministra, buenas tardes. Otro tema, el caso Democracia Viva, si es que nos puede dar detalles acerca de la instrucción del presidente Boric de que todos los ministerios den detalles de sus convenios con las distintas fundaciones, organizaciones, y también cómo queda parado Revolución Democrática después o en este escándalo, teniendo en cuenta que todos los días salen antecedentes nuevos. Hoy se conoció que algunos asesores del diputado Sáez de RD eran parte de la fundación también Democracia Viva. Si es que nos puede decir también cómo queda parado el Frente Amplio después de este escándalo. Bueno, lo primero es que efectivamente el presidente ha recordado a ministros, ministras, a sus equipos, subsecretarios y subsecretarias, algo que desde el día 1 ha señalado tener la máxima rigurosidad, revisión, ¿cierto?, y chequeo de que exista en toda la repartición, en todos los ministerios, probidad, buen uso de los recursos y a propósito también de este caso, ese recordatorio, ¿no?, a partir del caso de la Fundación Democracia Viva. En segundo lugar, esto está sujeto a una investigación de la Fiscalía. Nosotros no solamente hemos dicho que vamos a colaborar, sino que estamos colaborando. El ministro de Vivienda se dirige a la región de Antofagasta para entregar toda la información y todos los antecedentes que han estado recabando y que seguirán recabando para ponerlo a disposición de la Fiscalía en su proceso de investigación, porque aquí no solamente se denota una irregularidad, sino que puede haber la configuración de un posible delito. Y por lo tanto eso lo tiene que esclarecer la Fiscalía y con posterioridad la Justicia, ¿no? Y en eso la máxima disposición y la máxima colaboración, ¿no? Y todo lo que implica aquello. Ahora, respecto al partido, en especial de Revolución Democrática, yo creo que no solo para el partido, sino que para el gobierno esto ha sido una especial preocupación. Esto efectivamente no son cosas que nosotros deseamos que pasen, pero lo importante es que cuando pasan, tenemos que actuar rápido. La capacidad de respuesta en estas cosas es fundamental. Obviamente, siempre el trabajo preventivo de disminuir al máximo e idealmente hacer desaparecer todo indicio de arbitrariedad, de irregularidad, de mal uso de los recursos públicos. Pero cuando suceden estas cosas, lo fundamental y lo importante es que tengamos capacidad de respuesta, e independientemente si son
de un sector político, del propio, del frente, o que no tengan militancia, porque aquí está en juego obviamente la defensa de una institucionalidad, que es la institucionalidad del Estado, del Poder Ejecutivo, que vela y debe velar por el buen uso de los recursos públicos que lleguen a las funciones que están destinados de la manera más proba, transparente, para darle garantía a la ciudadanía que finalmente los recursos que están disponibles para atender a las personas más vulnerables y para financiar políticas públicas vayan con ese propósito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería, cambiar de tema, preguntarle a propósito de que en el mes de abril, a mediados del mes de abril, el gobierno y la oposición anunciaron un compromiso para darle trámite rápido, ¿no?, a varios proyectos de seguridad. Dentro de esos compromisos había uno que hablaba del despacho de al menos 31 proyectos en los primeros 75 días. Lo cierto es que mañana se cumple ese plazo y hay al menos 13 proyectos que no han sido votados ni por la Cámara de Diputados y Diputadas, ni tampoco por el Senado. Entonces, en esa línea le quería preguntar por qué eso no se ha hecho y si considera que es un fracaso de la agenda de seguridad del gobierno, entendiendo que en un tiempo determinado la coyuntura del tema de seguridad sigue todavía muy fuerte y no nos ha sacado a trámite esos proyectos. Y si es que hay una nueva fecha también en su efecto. No, en ningún lugar, en ningún caso un fracaso. La agenda legislativa en materia de seguridad sigue y las vamos a seguir empujando como gobierno. Lo primero que yo quisiera señalar más que fracaso es porque es una agenda ambiciosa, ¿no? Y nos pusimos un desafío de en ciertos plazos poder cumplir, sacar varios proyectos, de los 31 proyectos tener la máxima celeridad. El Ejecutivo se comprometió además a presentar los proyectos y a poner las urgencias correspondientes. Ya a la fecha hemos podido despachar 3 proyectos de ley en la agenda de seguridad y tenemos 24 que están en trámite, ¿no? Ahora, obviamente los proyectos de ley no dependen solo del Ejecutivo, sino que es un trabajo que se da en las comisiones, en las salas, que requieren debate, que tienen distintas miradas, a veces se presentan pero de un tipo, otros pero de otro tipo, y hay que lograr los mayores acuerdos para poder hacer avanzar esta agenda legislativa de manera responsable, ¿no? Y que tenga los efectos deseados. Por eso nosotros lo que hemos dicho es que, claro, una agenda ambiciosa que ha tenido que sortear distintas opiniones, pero que va a seguir avanzando. Y nuestro objetivo es poder despachar todos los proyectos comprometidos con un diálogo responsable, con los acuerdos que se requieren para que lo que vamos construyendo con estas futuras leyes sea parte de una política de Estado y no solamente de la política de un gobierno o de un sector, ¿no?, político de nuestra sociedad, sino que tengan la mirada de Estado. Y para eso requieren un debate responsable. Hola, ministra, buenas tardes. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por la Comisión contra la Desinformación creada por el gobierno, planteando que se podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura. ¿Cómo toma esta observación? Si las considera una crítica. Y por otro lado también preguntarle qué opinión le merece saber que ya parlamentarios de la UDI plantean acudir al TC para revertir este decreto. Bueno, yo diferenciaría las críticas y las opiniones o las preocupaciones, ¿no?, porque han sido de distinta naturaleza. Lo primero que yo quiero señalar es que esto es una comisión de expertos no gubernamentales, justamente para poder tener una mirada que entregue un diagnóstico y recomendaciones para enfrentar el desafío que distintos países y distintos organismos internacionales han asumido como importante, que es el fenómeno de la desinformación. Por lo tanto, aquí no hay imposiciones, ni hay una supervigilancia, ni una determinación de decir lo que es verdad de lo que no lo es, ¿no?, para que hablemos con claridad. Esto es simplemente una comisión asesora ministerial de expertos y expertas no gubernamentales para que den recomendaciones. Lo segundo es que las críticas o las aprehensiones no dicen relación con lo que está en el decreto. Son sobre posibles cosas que eventualmente podrían pasar a juicio. No tienen que ver con lo que está estipulado en el decreto que configura, que tuvo revisión por la Contraloría, que configura esta comisión, insisto, asesora ministerial de expertos y expertas no gubernamentales. Porque para construir este tipo de políticas públicas lo que nosotros deseamos es que no sean los propios asesores de gobierno, sino que sean expertos que hayan tenido investigaciones, que hayan tenido experiencia respecto a estas materias sobre desinformación. Lo segundo es que
Lo tercero es que si es que esto llegase a ser recomendaciones de regulaciones, de legislación, todo eso va a tener que pasar por el Congreso Nacional y se va a tener que debatir democráticamente, en los espacios correspondientes. Y en última instancia, yo quiero decir que todas estas políticas públicas, y así lo hemos señalado en los distintos organismos internacionales, tienen que ver justamente con los estándares en materia de derechos humanos, de los tratados y los convenios internacionales que tenemos para la defensa no solo y promoción de la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino que también el derecho a la información, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entender que esto es un debate que no podemos censurar y que no podemos obstaculizar a que se dé. Y yo veo lamentablemente un sector político, un grupo de parlamentarios que está empeñado en obstaculizar el debate sobre el problema de la desinformación. Y nosotros como gobierno lo que nos interesa no es ni imponer ni ser dueño de la verdad, porque aquí no corresponde esto. Lo que queremos es que se abra esta discusión. Y para eso lo que consideramos como una buena instancia de aporte es que se cree esta comisión de asesores no gubernamentales, expertos, ¿cierto?, para justamente poder entregar un informe que además va a ser público, transparente, debatido y que puede tener buenas ideas y buenos aportes, como también puede que no. Y eso es parte del ejercicio de lo que ha pasado. Tuvimos hace un tiempo atrás, por ejemplo, el convenio Más Voces, Más Democracia. Tuvo recomendación, algunas cosas la hemos estado trabajando, por ejemplo, con la ley, el proyecto de ley para proteger a los trabajadores de la prensa, del trabajadores de las comunicaciones. Otras cosas consideramos que no son tan buena idea, y así, porque son instancias que simplemente hacen recomendaciones, pueden hacer cierta asesoría, pero finalmente quienes deciden en las políticas públicas es los distintos poderes del Estado, en este caso Poder Ejecutivo con el Poder del Legislativo, cuando amerita proyectos de ley. Es lo que te decía, yo veo un ánimo de algunos de obstaculizar todo debate sobre el cómo enfrentar la agenda de la desinformación. Sí, no voy a decir lo que... No, pero creo que es un poco eso, ¿no? Y yo llamaría a que estemos a disposición de discutir, ¿no? Eso se trata de la democracia. Gracias.